Bien, bueno, la clase de hoy vamos a abordar el tema 4, que es lógica e interpretación. Básicamente acá lo que hacemos es analizar la solución de problemas. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto la clase pasada no, la anterior, la semana pasada ya vimos unas estrategias de solución de problemas separadas por fases, ¿sí? Habíamos visto unas estrategias con fases que nos decían cómo teníamos que hacer para más o menos encarar la solución de un problema. Entonces, la idea hoy es que más o menos ustedes aprendan cada uno a pensar de esta forma lógica en la que yo puedo dar una solución a un problema. Yo sé que muchos, o históricamente, un reclamo que solíamos tener tenía que ver con, por ejemplo, que en esta materia hay estudiantes que son de civil y de otras carreras que por ahí probablemente no van a hacer programación en el futuro. Y sin embargo se quejaban, decían, ¿por qué yo tengo que aprender a programar? Pues lo lamento, pero aprender a programar les ofrece a cualquiera que esté aprendiendo a programar, no solo a un ingeniero, pero al futuro ingeniero, sea de la carrera que sea, aprender a programar le permite adquirir un conjunto de estructuras mentales de cómo organizar la información y cómo procesarla y cómo secuenciar pasos. Por ejemplo, estas actividades que estuvimos haciendo ayer, que tenían que ver con estar separando un conjunto de instrucciones, analizar si se tratan de instrucciones simplemente secuenciales, si hay alguna repetición, si hay una condición para ejecutar una instrucción. Todas estas que nosotros llamamos estructuras básicas de la programación son una forma organizada de pensar y de analizar el mundo, básicamente. Y eso es útil en general para cualquiera, no solo para quien programa, ¿sí? Por eso es importantísimo que ustedes aprendan a programar independientemente de en qué carrera estén cada uno, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Respecto de eso, ¿quedó alguna duda de la clase de ayer? ¿Alguna pregunta rapidita, alguna definición, algo que no se haya entendido que quieran que aclaremos? Ahí me contestan en privado que no. ¿Alguien más? Bien, asumo que está todo ok. Se entendió, se entendió. ¿Se Por mi entendió? parte no, Bien, está todo perfecto. joya. Bien, acá tomamos una inspiración de Steve Jobs. Supongo que saben quién es Steve Jobs. Todo el mundo en este país debería aprender a programar en un ordenador, porque te enseña a pensar, decía Steve Jobs. Steve Jobs, por si no saben quién es, tómense el trabajo de ver quién es. El señor inventó un negocio de extremadamente alta rentabilidad y fue un visionario de la tecnología en muchísimos ámbitos, así como Bill Gates allá por los 80 decía que íbamos a estar todos en nuestras casas haciendo las compras. Steve Jobs fue, por ejemplo, el visionario de el smartphone, nada más y nada menos. ¿Sabían ustedes que el que se considera conceptualmente como el primer teléfono inteligente fue el iPhone y fue idea de nada más y nada menos de Jobs? Entonces, hay un refrán que dice, cuando un burro rebuzna, los demás paran la oreja. Deberíamos de prestarle más atención a estas cosas de grandes pensadores o filósofos contemporáneos. En la programación es fundamental la lectura e interpretación de consignas, nos dice acá, y tener un método para resolver un problema. Acá me gustaría detenerme un cachito. ¿Qué es para ustedes lectura e interpretación de consignas? Entender lo que se está pidiendo. ¿Y qué es entender lo que se está pidiendo? Analizar lo que se pide. ¿Qué esperan ustedes de una consigna? Cuando ustedes ven una consigna de un trabajo práctico que tienen que hacer, ¿cuál es el tipo de consignas de trabajo práctico al que ustedes están acostumbrados a enfrentarse cotidianamente con las otras materias con las que cursan? Que todas las consignas, digamos, nos piden la resolución de un problema o nos plantea Ajá. la resolución de un problema.
¿Y qué le puse Tenés la que, Llegar a un consigna? resultado. tenés que entender los datos que te da la consigna para así con esos datos una fórmula, algo para así poder resolver el problema. Ah, ahí me va gustando un poco más. Entonces, cuando ustedes esperan una consigna, ustedes saben que, bien o mal, me estoy enfrentando a un problema y que de ese problema, ya vimos la clase pasada, que voy a tener un conjunto de datos de entrada que lo tengo que interpretar, analizar, y a ese conjunto de datos de entrada los voy a procesar de una determinada manera. Y cuando digo procesar, puede ser hacer un conjunto de cálculos, ordenarlos, buscar el menor, buscar el mayor, etcétera. Entonces, si por ejemplo yo les digo a ustedes que tengo exactamente, Bricia me dice en privado razonar. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes que estoy tratando de cultivar un nuevo tipo de hongo y este tipo de hongo se muere cuando la temperatura supera, la temperatura del ambiente en el que está, supera los 29 grados Celsius. Y después le digo, le paso una lista del histórico de temperaturas de la ciudad de Oberá, por ejemplo. El histórico de máximas y mínimas de la ciudad de Oberá. ¿Qué creen ustedes que tienen que hacer con esa información? Plantea en qué época se puede plantar el hongo para que no se muera. Bien. Obtener Y la máxima temperatura. de última, si se tiene que plantar todo el año, estudiar o investigar en qué época del año hay temperaturas que puedan matar al hongo y plantear soluciones para mantener la temperatura ideal, digamos. ¿Cuál Bien. sería la época más favorable? Claro, plantear un rango de cultivo ideal. Perfecto, me va gustando. Entonces, en todo lo que yo dije, les dije a ustedes, calcule cuándo se puede, tal cosa. No, pero la consigna infiere eso, digamos. Ah, ahí es donde estoy poniendo la cabeza en funcionamiento, ahí es donde ustedes razonaron. A partir del problema que yo les planteo, ustedes razonan, bueno, a ver, con esta información y este problema, ¿qué hago con esta información? ¿Sí? ¿Les parece interesante ese tipo? Bueno, esa estructura mental que ustedes han puesto en funcionamiento para analizar este ejemplo que verbalmente improvisé, eso es lo que estamos haciendo a diario cuando estamos haciendo ingeniería. No importa cuál de las ingenierías hago. No interesa si soy electrónico, civil o industrial. En cualquiera de ellas, cuando van a salir a trabajar, van a hacer esto, van a tener que analizar un conjunto de información y proponer una solución. Esa solución se van a dar cuenta que muchas veces puede venir en la forma de una secuencia de instrucciones y eso es lo que en industrial se llama básicamente planificar. Entonces, por eso es importante. Lo que pretendemos de la clase de hoy es que ustedes aprendan a armar esa pequeña receta de cómo planificar la solución a un problema a partir de algunos ejemplos. En este caso, lo que el slide me da, tenemos un ejemplo donde la consigna dice es graficar, acá falta una R, graficar una imagen de lo que se quiere armar. ¿Qué estamos haciendo? Un rompecabezas. Entonces, ¿cuál es esa receta? ¿Cuál es esa estrategia de solución de problema? Más o menos va de la mano lo que dice acá. Cuando yo tengo que armar un rompecabezas, voy buscando de agrupar partes que tienen más o menos los mismos colores, además de que obviamente busco que estos encastres que tiene el rompecabezas medianamente que sean coherentes, ¿sí? Cuando tengo el encastre macho, busco que ese macho con ese color, contra qué pieza, yo por ejemplo me doy cuenta que acá, ¿llegan a ver mi cursor o no ven mi cursor en el sharing? Se ve, se ve. Se ve, Mati, sí. Bueno, yo cuando estoy armando el rompecabezas busco, por ejemplo, que este pedacito que es un encastre macho y que tiene color amarillo, sé que no va a encajar acá, porque si bien físicamente encastran, los colores no son coherentes, no tienen sentido. Entonces tengo más bien
la impresión de que probablemente viene acá, ¿sí? Que completa la cabeza de esto que es un patito de goma, ¿sí? Entonces, más o menos esa idea de ese conjunto de estrategias mentales que yo hago para resolver un problema es lo que se supone que hagamos hoy, que practiquemos hoy, ¿sí? Acá retomamos lo que habíamos visto en una primera clase que tenía que ver con analizar el problema, ¿sí? Diseñar un algoritmo, más o menos el ciclo exterior es como el más importante, es el que generalmente siempre hacemos. Analizar el problema, diseñar un algoritmo, traducir ese algoritmo en algún código, lenguaje de programación, y luego depurar el programa para ver de que ese programa que yo generé ofrece verdaderamente una solución dentro de los límites aceptables a al problema que estaba intentando resolver, ¿sí? Acá tenemos otra vez, recordamos una vez más, la definición de algoritmo, una serie ordenada de instrucciones, pasos o procesos. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a trabajar sobre un ejemplito que es el de los cuadrados mágicos, ¿sí? Este es un acertijo, no sé si alguna vez, acá dice todos nos hemos topado, yo la verdad que no, me enteré hace media hora cuando tenía que dar la clase de hoy, todos nos hemos topado con este cuadrado mágico, no lo conocía, conocía el otro, el que es como el que es más grande, pero no así en este tamaño, pero no importa. ¿Cuál es el chiste del cuadrado mágico? Que lo tengo que rellenar, en este caso, como tiene 9 casillas, lo tengo que rellenar con números del 1 al 9, de manera tal de que al sumar por filas se obtenga un número y que sea el mismo si yo sumo fila a fila, que si sumo columna a columna, o si sumo las diagonales o las contradiagonales o diagonales secundarias, ¿sí? ¿Entendieron más o menos cuál es la idea del acertijo? Sí, sí. No vale buscar la solución en internet, ¿eh? Vamos a pensarlo entre No, todos. vayan a buscar la solución. No quiero que estén con el Google haciéndome spoiler. Vamos por la primera. Vamos por la Yo primera. hace un tiempo atrás había Pregunta, ¿no hay que visto un repetir video los números? A Ajá, ver. está bien. del uso del triángulo de Pascal para eso. Había visto un video hace un tiempo atrás. El triángulo de Pascal es uno de los planteamientos, una de las formas, uno de los algoritmos que podemos encarar. A mí se me ocurrió que partamos desde el más básico que conocen ustedes, porque son todos excelentes alumnos de álgebra. ¿Cómo le llamábamos a esto en álgebra o en matemática en general? ¿Qué es Sistema eso? de ecuaciones. Un sistema de Un ecuaciones. sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son las variables? X y Y. X y Y, ¿sí? Y todas las letras griegas que ocupé son coeficientes, ¿sí? Valores matemáticos constantes. ¿Cuál era una forma que a mí me encanta y que me voló la cabeza cuando estaba en primer año y la aprendí en álgebra de resolver sistemas de ecuaciones que tenía que ver con matrices? ¿Cómo se podía transformar esto para encarar una manera de solución matricial del problema? Gauss-Jordan. Aumentada. Método Gauss. Gauss-Jordan. ¿Cómo quedaría ese sistema de ecuaciones anterior? Así si lo planteo por Gauss-Jordan, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Hago la matriz Sí, ampliada sí. con los resultados de las ecuaciones lineales. ¿Cuáles eran algunas de las restricciones que había acá para aplicar Gauss-Jordan? ¿Qué requisitos tenía que tener? El determinante tiene que ser diferente de cero. ¿Cómo? El El determinante determinante tiene que ser diferente de cero. Ajá. Y que el determinante sea diferente de cero, ¿con qué tenía que ver? ¿Por qué era importante? Porque me da una solución única, o un conjunto de soluciones. No venía por ahí. Si el determinante me daba distinto de cero, ¿qué me garantizaba de esta matriz? No era que podía encontrar la... Como que ya te dan la pauta de que tiene una solución. ¿Y por qué tiene una solución? ¿Cuál era el requisito de Gauss-Jordan para que acá haya solución? que esté Llegar a la matriz de diagonal. identidad. Llegar a la matriz de identidad. Y acá alguien me escribió en privado la respuesta. Bien, Omar Rubén. Omar Rubén me escribió en privado. La respuesta es uno que está sabiendo. A ver, ¿nadie más se acuerda qué requisitos tenían que cumplir
cada una de las filas que son representaciones de cada una de las ecuaciones incluidas en mi sistema. Igual número de columnas que igual número de variables. Tendrían que ser linealmente independientes, ¿puede ser? Una fila de Ahí una está. otra. ¿Por qué tienen que ser linealmente independientes? Porque si no el determinante Para- es cero. No, para que tienen que ser linealmente independientes para que el sistema tenga solución única. Bien, ¿viste que sí saben álgebra? Entonces, ese era un requisito. Su compañera Marlene acaba de mencionar otro requisito que también es importante. ¿Cuál es independencia lineal para ser un conjunto generador de de soluciones? Ah, Hernán, me asustaste. Sí. Bien. ¿Cuál era el otro requisito que Marlene acaba de mencionarlo, que tiene que ver con el número de columnas y el número de filas? Que sean iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque si tenés dos sistemas de ecuaciones y tenés tres incógnitas, no se va a resolver. Ajá. Esto se podría expresar de otra manera como necesito tantas ecuaciones como incógnitas, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Están los demás de acuerdo con esta discusión tan matemática que estamos teniendo o no? Sí, sí. Sí. Bien, bueno. Entonces podemos seguir. ¿Qué pasa si yo planteo la solución del problema del acertijo? Acá está igualado a 15, todas las filas, las columnas, la diagonal y la diagonal secundaria, porque el ejemplo, después enseguida retomamos el ejemplo, igualaba a 15. ¿Están todos de acuerdo que esta es una forma de plantear ese problema del acertijo para tratar de resolverlo con un sistema de ecuaciones? Cric, cric. Sí, pues tiene que dar todo 15. Tiene que dar todo 15, está todo igualado. O sea, lo que estoy tratando de decir acá con este 15 que está acá afuera es que si sumo toda la fila me da 15, si sumo toda la columna me da 15, si sumo la diagonal principal me da 15, y si sumo la diagonal secundaria o contradiagonal también me da 15. ¿Se entiende ese planteamiento? ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, convirtiendo ¿Y por esto, qué 15? porque 15 es el número que se usa como ejemplo. Yo, en vez de 15 podría ser, acá puede ser Se suman. No, ahí es 15 porque se suman todos los números que dio de ejemplo y se divide por 3, que son las casillas. Por eso te da 15. Pueden ser, acá puede ser cualquier número n, no hace falta que sea necesariamente 15, puede ser n, en forma genérica, cualquier número n, ¿sí? Ahora, eso escrito como sistema de ecuaciones, ¿les parece a ustedes que tiene esta forma? Voy a hacer zoom y me voy desplazando. ¡Ah! Ahí. ¿Tiene sentido esto que está escrito acá o no? Hasta el 2 nomás. ¿Eh? Hasta el 2 no se Sí, podría sí, borrar. sí, porque se va haciendo una sumatoria de las filas. Ajá. ¿Por qué de 0 a 2? Porque arrancan Porque cero. I, 0, claro, 1, I 2. toma los valores 0, 1, 2. ¿Ven qué notación estoy utilizando? M, 0, I. ¿Qué estoy sumando en esta primera sumatoria? ¿Qué ecuación es esta? La de las filas. La de la primera La primera fila, fila. ¿o no? Esta ecuación es la de la primera fila. Esta ecuación es la segunda y esta es la tercera fila, ¿o no? Sí, sí. Sí. Bien, siguiendo la misma filosofía, armé las tres ecuaciones de sumatoria de las columnas. ¿Qué hice para cambiarme? En vez de sumar filas, sumar columnas. Primer supraíndice le puso como variable ahí. Cambié el índice, Dejaste la columna fija y fuiste variando las filas. la fila. ¿Ven? Todo esto que estamos hablando son cosas que se trabajan en informática, en programación. Vamos a hablar de vectores, vamos a hablar de matrices, vamos a hablar de índices, vamos a hablar
de indexar, de acceder a un elemento, de acceder a varios, de sumar todos. Y todo eso ustedes ya lo saben, porque ustedes leen matemática y entienden lo que está escrito acá, ¿o no? Voy a recursar álgebra mejor. Vas a recursar álgebra. Bueno, ahora ya tenés un ejemplo de por qué el álgebra sirve para algo. Espero que te vaya mejor en esta oportunidad. ¿Y qué ecuaciones me faltaron ahí en esas hermosas sumatorias, aparte de los de fila columna? ¿Cuáles me faltaron? Que acá no me quise esmerar mucho, porque lo podía haber hecho, y sin embargo simplemente escribí a manopla. ¿Qué La de las representa? diagonales. Las diagonales. ¿Cómo sabemos? Porque los dos índices son iguales, ¿sí? ¿Cómo se podía haber reescrito de otra manera más linda, más compacta esta expresión? Sumatoria desde i igual 0 a 2 de m subíndice i, subíndice i igual n. Bien, ¿todos entendieron lo que propone Brian o no? Sí. Sí. Sí, ¿Se el mismo entiende? subíndice. Igualarán los subíndices. Son iguales los subíndices para la diagonal principal. Para la diagonal secundaria la cosa se complica un poquito más, porque acá se cruzan. Uno incrementa y el otro decrementa, pero está en la ecuación de la diagonal secundaria, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahora, si yo miro, ¿cuántas ecuaciones generé acá en este mi hermoso sistema? 8. ¿Y eso sirve para resolver el problema? No. ¿Qué puedo hacer en este caso si quiero seguir por el camino de la solución matemática? ¿Qué es lo que me va a pasar cuando tengo una ecuación menos que incógnitas? Va a haber un conjunto de solución. Sí, visto desde un punto de vista de la programación, lo que podemos decir es que para una de las incógnitas puedo resolverlo en forma aleatoria o trivial. Yo puedo elegir aleatoriamente el valor de uno de los elementos para simplificar, pero no nos vamos a complicar la vida. ¿Se entendió cuál era la estrategia que yo estaba probando? Y que a priori obviamente sabía que no iba a funcionar, pero quería ver si ustedes eran capaces de darse cuenta. ¿Se entendió cuál era mi estrategia para intentar encontrar una receta de resolver este cuadrado mágico o no? Esa es la estrategia de Matías. Sí, se entendió. Hay que ver cuál es la estrategia de ustedes. ¿Cuál es la estrategia de ustedes? Mientras que yo hablaba y mostraba este ejemplo, ¿a alguien se le ocurrió algo? Sí, A mí plantear se de me... tres maneras diferentes. O sea, plantear primero para las diagonales y ver las posibles soluciones, después plantear para las filas y después plantear para las columnas y tratar de hallar una coincidencia entre las tres, en cuál las tres, una intersección, perdón, entre las posibles soluciones, pero parece que va a ser un poco largo el procedimiento. O sea, vas probando los números Específico, que no te van fácil. dando. Fíjate que acá está planteado esto. Diagonal 1, diagonal 2, 1, 5, 9, da 15. Diagonal 2, 7 más 5 más 3 da 15. Hasta ahora pinta interesante, ¿no? Si seguimos probando, en la primera fila, ¿qué acontece? Da 6. Nos cierra, ¿sí? Entonces, esta estrategia ya no nos sirve, porque vemos que basta con que una fila no nos sirva, ya sabemos que no nos sirve todo el conjunto de la propuesta de solución. Si lo queremos verificar por columnas, nos pasa lo mismo, nos damos cuenta que no es la correcta, entonces definitivamente no es la correcta. Vamos de vuelta. ¿Qué es esto? Que cuando me empiezo a preguntar cuál es la solución que encontré, es correcta, cómo demuestro a alguien que es la solución correcta, esto es muy importante, ¿eh? ¿Cómo le demuestra a alguien que su solución es correcta?
En este problema de ejemplo que estamos viendo, el cuadrado mágico no es muy difícil, porque yo le muestro el cuadrado que yo propongo y le digo a la persona, mira que si sumás por fila, sumás por columna, sumás las diagonales, te va a dar 15. Pero hay otras cosas, cuando ustedes vayan avanzando, que son más difíciles de demostrar. Y la demostración no siempre viene desde el punto de vista de tengo que poner un límite y desarrollar el límite, sino que yo tengo que tener criterio, pero también seguridad en lo que estoy haciendo para decir, no, mira, esto que yo te propongo resuelve tu problema. ¿Cómo yo sé que algo resuelve un problema? ¿Puedes repetir la pregunta que se cortó? ¿Cómo yo sé que la solución que propongo resuelve el problema para el cual está diseñada? Habría que verificar de alguna Por- manera. Porque el cumple con las resultado condiciones que te pide. ¿Ofrece un resultado o no? Porque el resultado es el que se quiere. Claro, pero Exactamente, el resultado es el que quiero. Entonces, ese tipo de cosas es la que ustedes tienen que aprender a practicar. Ustedes cuando van a intentar interpretar una consigna de informática o de cualquier cosa, tienen que siempre tener en cuenta este paso, la solución que yo estoy proponiendo. Porque pasa que cuando vienen a rendir, dicen, pero mi programa anda. Sí, hermano, tu programa anda para calcular la temperatura promedio de Oberá, pero acá estábamos analizando un problema de temperaturas y el crecimiento de un hongo. ¿Qué tiene que ver la temperatura promedio con el crecimiento del hongo si el hongo en enero igual se muere? ¿Se entiende la idea? Ustedes tienen que ser capaces de tener este criterio de decir, la solución que yo estoy proponiendo realmente es una respuesta al problema que estaba analizando o es una solución de un conjunto de solución de quién sabe qué problema, que nada tiene que ver probablemente con el problema, que probablemente parte de los mismos datos, pero que nada tiene que ver con el problema que estamos abordando ahora. ¿Se entiende la idea? Vamos a probar otras estrategias. Esta solución es correcta, nos dice. ¿Cómo sabemos que es correcta? Este es re fácil. Este no es muy complicado porque, como les digo, cualquiera puede sumar por fila, por columna, sumar diagonal y vemos que es 15. Entonces, ¿cuál fue el proceso que se ocupó para resolver? Y acá vamos a ver. Sospechábamos, dice que el 5 estaba en la casilla central. ¿Por qué está el 5 en la casilla central? Porque es el valor promedio del rango de números que voy a usar. Entonces, como geométricamente se acomodan, pareciera que ponerlo en el centro geométrico del arreglo de los valores nos da alguna facilidad a la hora de resolverlo. Esta es una propuesta de cómo se resuelve esto, ¿eh? Y después dice, bueno, ya que pusimos el 5 en el medio, tratemos de hacer que las diagonales funcionen. Entonces, ¿cuál es una forma de hacer las diagonales? 9 más 1 da 10, más 5 quedan 15, y 7 con 3 es 10. Entonces, también tengo la solución para las diagonales. Y si ya resolví las diagonales, como dijo el compañero hoy, lo único que me queda es intentar resolverlo por columnas y por fila. Entonces, ¿la fila central funciona o no funciona? Sí, 4 más 6 es 10, da 15, y la columna central, 8 más 2 es 10, también da 15. Pero, ¿qué problema estamos teniendo con esta? Que desde hoy la venimos probando a esta solución y sabemos que no funciona, que la primera fila no funciona y la última fila no funciona. Porque 7 más 8 más 9 me paso, y 1 más 2 más 3 es 5, y 6, y entonces también no llegué a la solución. Entonces ahí volvemos un paso atrás al intentar resolver. 6 más 5 más 4. Sabemos que esto funciona. Seguimos dejando el 5 acá. Tratemos de completar el resto, ¿sí? Esta es una forma en la que puedo completar el resto. ¿Por qué? Porque ocupé el 8 y el 2 para resolver la contradiagonal, 7 y 3 para resolver la diagonal principal. ¿Qué me falta por resolver? Me falta primero verificar la primera fila. ¿Está funcionando la primera fila? Sí, da 15. Y la segunda también funciona, ¿sí? Porque 8 más 13 es 11 y 4 son 15. Por filas, las que están completas ya andan.
La columna que está completa también anda, las diagonales también andan. Lo único que me falta comprobar es la fila central con las columnas laterales. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Uy, ¿no tenía la solución acá? No. ¿Pueden repetir los números? ¿No? Trata de poner los pares en las esquinas, Mati. El 2 y el 4 por ahí en las esquinas. Yo preguntaba si se puede poner, si se pueden repetir los números, porque No, por no, ahí sí, pero lo que veo es que del 1 al 9 es un repetir. No, acá no no se repetimos puede los números. repetir. Esto es como el Ah, ok. sudoku. Fíjate que este cuadradito podríamos verlo como uno de de las subcasillas de un sudoku. Ah, claro, entiendo. Cuando Una estamos poniendo opción. números y no repetimos, estamos hablando de un muestreo sin reposición. Ya cursaron o están cursando estadística, así que también, una vez más, vemos cómo todo se conecta con todo. Bien, en definitiva, la idea de la clase es que ustedes se sienten y terminen de Sí, lo resolver saquen. y que lo saquen, claro. Traten de resolverlo. Primero que resuelve, lo pega ahí en el chat. O le dejamos de tarea. No, que traten de resolverlo ahora. Dale. El 5 Pero es no. la mediana de los datos. Ah, pero Sí, eso lo dijo la sí. ingeniera, así cualquiera. No, porque dice que era el promedio, no es el promedio. No, está bien, no es el promedio, tiene razón, disculpe ingeniera, el 5 es la mediana. Bueno, les damos unos minutos entonces para que resuelvan ustedes terminen de completar el cuadrado. En realidad lo que estamos haciendo no es muy saludable porque yo ya les he contaminado su pensamiento con esta forma de... Y eso no está bueno, digamos. Cuando yo tengo que resolver un problema lo tengo que resolver con mis propias ideas, no con las propuestas ajenas. Bueno, piensen, a ver si sale y apagamos el micrófono un ratito y el primero que lo resuelve sin hacer trampa, habilita el micrófono o pone en el chat. Pablo me escribe en privado. A ver, Juan Pablo, pasame los 3 números de la primera fila, los 3 de la segunda fila y los 3 de la tercera, porque eso que me estás diciendo no llego a indexar lo que me estás... Marlene, es interesante tu apreciación, pero no entiendo cómo eso soluciona el cuadrado completo. Ay, me estaba quemando los ojos el velador este. Los que ya vieron el video, no participen ahora, estamos, porque ya saben la respuesta. Traten de participar los que no saben cómo se... Ah, no, Adrián era uno que dijo que vio un video con el método de Pascal. Te quiero ver aplicando el método de Pascal. Y para demostrar tu solución quiero verte las ecuaciones. Vas a tener que mostrarnos las ecuaciones de Pascal que hiciste para... Sofía dice que entró a las 16 y leyó. No, Sofía estaba habilitado antes solo porque estaban los otros. Mati, ahí me están pasando en privado Gustavo Blake, 672-159 y 834. A ver. 672-159 y 834. 34. Después Está tengo bien, otra distinta. es otro arreglo. 834-159-672. Y Viera Luis coincide con Blake, así que bueno,
Tengo uno distinto de ver. Juan José Scourum. Vamos a hacer lo siguiente para que esto sea un cachito más visual, porque si no, voy a Hacer abrir la un tablita. Excel. Ah, ahí está. Dale. Voy a Te abrir pido un los que me pasaron en Excel y ahí privado. voy armando, porque si no estamos hablando en el aire, ¿viste? Sí. Voy a copiar Ahí, acá el de una dale. compañera que me pasó. 7, 5, 3, 2, 9, 4. Está. Ah, te pasa ahora, hay dos que coinciden. ¿Hallaron la misma solución? No, otra distinta. 672, 159, 6, 7, 72, 2, 1, 159 5, 9, y 834. 8, 3, 4. Y Bien, ahora acá tengo otra distinta. alguien me escribió en 618. privado. Ah, dale. Ah, bueno, dale, díctame. Otro distinto. 618, 753, 8, 7, 5, 53, 3, 294. 2, 9, 4. Y a ver, copio Sí, los a ver. que... 834, 159. Estoy controlando. copiar los que Ese es me igual. pasaron en privado. 8, El de 3, Damián. 4, 618, 1, 753, 5, 94. 9 y A ver, 6, Daniel. 7, 2 Daniel, y el otro 834. es ¿Hay alguno? 9, 2, 7, 5, Sí, 3, pueden pedir los pares en las esquinas. Ese es un. 8, Pueden ir también por ese lado. 6. 816. Tengo uno que no está ahí, Mati. 816, 357. Este es distinto, Mati. ¿Te querés anotar? 816. A ver. A ver, espérame que termino de copiar el Sí, que sí, estoy también. copiando. 1, 5, 9 y 6, 7, 2. Ah, creo que este ya lo tenía, ¿eh? A ver, 816, 8, 3, 4, 1, 5, 9, 6, 7, 2. Sí, este ya lo tenía. 4. Bueno, tengo Sí, uno cambio. similar al del RCT, solo que están invertidos el 2 y el 4 y el 6 y el 8, así que no lo ponemos. No, está bien, RCT. dígame, porque justo les quiero mostrar algo respecto de eso. Ah, bueno, dale. 816, 8, 1, 6, 357, 3, 5, 7, 492. 4, 9, 2. Este está distinto. Fernando, el Bueno, a tuyo ver. coincide con el BCD, así que La bien. primera es igual a la tercera. La primera es igual a la 84, tercera. ese Ah, está- gracias, tenés razón. Ah, Espera que borro, con pares en la entonces. esquina. Está. 492, 357, 816. Hay uno Entonces, similar al NOP, solo que tiene 357 en lugar de 753. El NOP, bueno, entonces es 4, 9, 2, 2, 3, 5, 3, 7 5, 7, y 816. 8, Esos son los que me 1, han pasado, porque los otros ya están. Bien. A ver, alguien que me pasa algo que arranca con 9. No, ese no tengo ninguno, lo voy a copiar entonces. A ver, 9, 2, 4 y 7, 5, 3 y 6, 8, 1. Bueno, listo. Ahí Con eso tengo te el pones par para en atrás. la esquina. Eso está mal, Mati. Eso está mal. La primera columna da mucho más que 15. 9, 2, 4, sí. El, Sí, la primera columna es el normal. 976. Si tiene impares en la esquina, la solución descartarla ya. Sí. Tienen que ser pares en la esquina. Bueno, lo descartamos. Ujú. ¿Quién era que me estaba pasando este? Samira. Samira, tu solución no da. ¿Ves que la primera columna se pasa de 15? Bueno, en fin, nos quedamos con estas que son algunas posibles soluciones. Fíjense lo que les quería hacer notar. A ver un poquito si achico un cachito esto para poder... Si puedo hacer un poco más de zoom y que me entre todo. Lo que les quería hacer notar es lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, hay soluciones que cuando las miramos nos damos cuenta que están aparentemente rotadas. Fíjense que si yo me paro, por ejemplo, me paro en esta esquina y recorro.
6, 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1. ¿Sí? ¿Ven eso? Fíjense qué pasa si me paro en esta. 6, 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1. 6, 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1. ¿Ven que es la misma secuencia cuando los recorro? Sí. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué pasa acá? En la tercera también. 6, 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1. ¿Ven que se repite la misma secuencia? Sí. Sí. ¿Cuál es? Fíjense que en este también, ¿eh? La del medio no se 6. repite porque está mal, Mati. La de not. Este Tiene, está sí, mal, no lo controlé. 7 y 8 en la primera columna, ¿viste? Que ahí ya bandea ya. Ah, tenés razón, Axel. Sí, no es. Por eso. ¿Será que yo copié mal este? No me acuerdo ya de quién era. A ver, voy a revisar el Acá chat. tengo otra En solución. ese intercambiar el 7 por el 3. El 7 por el 3 y ahí queda. 7, 3, Yo resolví ¿sí? así por lo menos. Sí. Bueno, dale. ¿Alguien tiene, escuché en el chat, escuché que alguien tiene una solución que no tengo acá? Fíjate, Mati, que el NOP es igual que el BWX. Ah, me quedó igual al hacer el intercambio. Claro, este es el que estaba mal, que cuando intercambié quedó igual. ¿Quién dijo que tiene otra solución? A ver, la mía. Otra, anotá, Mati, a ver. Yo 294. le digo por columna. A ver, dame un segundo que termino de anotar la que me está dictando la ingeniera. A ver si está Alicia. bien. 753. ¿Puede ser? 7, Y 5, 3, 618. sí. 618. 6, 1, 18. 8. Esa es la mía, pero es Sí, similar a porque la primera. respeta mi regla, ¿no es? A ver. Es igual que Sí, la primera, respeta. solo que está 6, cambiada. 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1. Bueno, ahora sí voy con, no sé quién me habló, dictame tu solución. No sé quién era. Tengo una. Dale, dictame. 276. 2, 7, 6. 51. A mí me están dando lentísimo el internet, así que escucho todo cortado. No sé si me está hablando a mí o qué. Digo yo. Seguí, que No, siga la chica y seguís. después el chico. 951. 9, 5, 1, 438. 4, 3, 8. Y ahora el chico que estaba hablando, que creo que era el que le habías pedido vos, Mati, que hagas, ¿puede ser? Sí, puede ser, sí. Dale. No sé si quién te era animás. el que dijo que tenía lento el internet. Decime tu solución. Ese. O ponerlo en el chat si querés por ahí. Ah, eso. Igual si anda lento, capaz que se me está escuchando. Bueno, cuando lo tengas, pegalo en el chat, así nosotros seguimos. Bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que quería mostrarles con el tema de por qué me puse a contar esa secuencia entre medio, esa secuencia? Fíjense que en todos los casos yo elegí el 6. Me paro en el 6 y arranco. Acá me está llegando la solución de su compañero. A ver, la copio ya. Ay, no, pero es la misma que la Z. No, es la misma que la última. 276-951-438. Es la misma. Ah, sí, es cierto. Él te mandó en privado. Bueno, Sí. fíjense que si me paro acá, me paro en el 6 y recorro en el sentido del 7. Me voy de 6 a 7. 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1. Probemos con el otro. Me paro en el 6, 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1. ¿Ven? Ahora, ¿acá qué pasa? 6, cuando quiero recorrer en el sentido del 7, en estos dos últimos lo recorrimos en horario, ahora giro antihorario. 6, 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1. Ven que la secuencia se repite siempre, pero básicamente lo que hicimos fue rotar. Las distintas soluciones son rotaciones de la secuencia o una inversión completa de la secuencia y otra vez alguna rotación. ¿Cuál es la regla que se siguió? Esa serie que empezaba en 6.
¿Cómo? Repite la serie, 6, 7, en ese sentido. Sí, pero no me refiero a eso, sino porque fíjense cuando yo hablo de rotación, vamos a hacer girar una posición en sentido horario este último, ¿sí? Vamos a girar una posición. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, si seguimos nuestra secuencia, es lo siguiente. En sentido horario, dije. 6, perdón, viste que ya estoy medio. 6, 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1, y sabemos que en el centro queda el 5 siempre. Esa solución que yo propuse a partir de una rotación, ¿funciona como solución del problema o no? No, ¿Por qué no funciona como solución del problema? porque 9 y 7, por ejemplo, están en las mismas filas. ¿Y Y qué tienen resta? tienen que estar los pares en las esquinas. Los números pares en las esquinas. Bien, los números pares tienen que estar en las esquinas. Entonces, ¿qué puedo hacer para corregir esta solución? Girarle una vez más. Girar una vez más en el mismo sentido. Digan cómo quedaría. Permítame un segundo que me están tocando el timbre. Seguramente que es Mercado Libre. Ya vuelvo. Seguí, Alicia, por favor. Pero no- me mataste con la rotación horaria, Mati. No sé qué vos querés explicar. A ver, Sería bueno, tírenme 4. cómo sería con la rotación, como dijo. Pero no, yo no puedo escribir porque él está compartiendo la pantalla. No puedo escribir. Escríbanlo ahí en el chat y después yo le mando. ¿Cómo lo rotarían? Yo lo rotaría cada 2 veces, tipo 2. Ahí me puso 492. Yo voy poniendo lo que me puso José Luis. Yo le rotaría una vez en sentido izquierda, o sea, antihorario. Y quedaría igual de arriba. Estoy de vuelta. Fíjense, les muestro 400 microgramos tiene el paquete que llegó. No sé ni qué carajo tiene, para eso me interrumpieron. Lo que les quería Estoy decir, poniendo- Espera, Mati, te estoy poniendo en el chat la rotación que pusieron los chicos. Porque yo no podía compartir tu cosa. 492 y 357. Después uno así en el sentido de las agujas, ¿sí? 357 sería el segundo. Y 816. Me pasaron eso en el chat. 492, 357 y 816. ahí está. No sé si todos Es esta que coinciden. acabo de terminar de escribir. Ahí está, sí. Está bien. Bien. ¿A qué es a lo que iba con esto? ¿Por qué quería mostrarles? Porque con este tipo de problemas, ¿sí? Acá básicamente lo que estamos abordando es un problema de permutación. En este tipo de problemas de permutación suelen pasar que nos encontramos con estas cosas, por ejemplo, de que si yo roto una determinada cantidad de veces el conjunto solución, vuelvo a obtener una solución nuevamente válida. Eso, desde el punto de vista matemático, es un poco complicado de modelar. Con ese sistema de ecuaciones, por ejemplo, que estábamos intentando al principio, ¿se les ocurre a ustedes cómo formular todo un sistema de ecuaciones para tratar de describir este comportamiento que estamos apreciando? Cri, cri. A mí no se me ocurre. Bien. Y por otro lado, ¿se les ocurre una forma más sencilla de encarar un algoritmo para esta solución? ¿Cuál era la receta que estábamos elaborando hasta ahora para resolver el problema? Vamos a empezar, a ver, voy a pintar esta... ¿Cuál así fue el entre primer todos. paso? Eso, entre todos, vamos a pintar los pasos. Si pinto el fondo, debo pintar los bordes. Uno fue buscar el número intermedio. El primero Otro fue buscar el era número intermedio, que es la mediana de los datos, ¿sí? después encontrar los números que hacían 10, porque ya dijimos que el intermedio está en el medio. Que Y sumaban ahí 15. fuimos rotando, sí. Y fuimos rotando, viendo los valores hasta que dieran. Bien.
Entonces buscamos, pusimos la mediana en el centro del cuadrado, después lo que dijiste de buscar los pares de números que suman 10, básicamente lo que hacemos es proponer soluciones del tipo 6, 4, esto es un par, ¿sí? 6, 4 es un par de números que da 10. 7 con 3 es la otra, ¿sí? ¿Cuál es la otra? 9, 1. 9 con 5. 2, 8. 2 con 8. ¿Y me queda algún otro? No. 5, 5. ¿Cómo? El 5 lo descartamos porque sabemos que ya lo pusimos en el medio. Recuerden que estamos haciendo un muestreo sin reposición. 2. Ya estamos, ¿no? Sí, Estos sí. son... Bueno, ahora que tenemos estos pares, la regla, ¿cuál sería la receta siguiente de la regla de solución? Colocarlos dentro del cuadrado, digamos. ¿Y los colocamos donde se me ocurre? No. No, Seguimos con todos la sin... regla. La consigna de que tenía que cumplirse. Está bien, lo de la consigna de la suma ya sabemos que se tiene que cumplir, pero ¿qué otra regla recién estuvimos hablando? ¿Por qué es La que esta esquina, solución... las esquinas tienen que ser pares. Da mucha paja. Los pares en las esquinas. Claro, porque lo que hace es que puso el 5, tiene que dar 15, entonces le acomodó, ¿viste? 6, 4, 7, 3, 9, 1, 2, 8. Bien, la regla de hacer que los pares queden en la esquina tiene que ver con eso que dijo el compañero. Si yo hago que acá me quede un número par y que acá me quede un número par, además estoy logrando que después toda la fila o toda la columna o toda la fila no se me pasen de 15. Y matemáticamente, ¿cómo evalúan ustedes cuando un número es par o impar? Divisible por 2. Ajá. ¿Y cómo yo compruebo que ¿Cómo si sabes? tengo que escribir la expresión? ¿Cómo sabes si es par? Lo dividís por 2, pero ¿cómo sabes si es par? Que el resto tiene que dar 0. Ah, Está bien. Para el caso de los números impares, era que era divisible por 1 y por sí mismo. Está bien. Los números impares, cuando yo los divido por sí mismo, me da 1. Y cuando lo divido por... Pero vamos a probar eso porque está bueno. Si yo asumo que x es impar y lo divido por x, ¿cuánto da esto? Esos son los números primos. sí, los primos son los que son divisibles por sí mismos y por la unidad. Perdón, se me chispoteó. ¿Qué es lo que dijo el compañero y qué dije yo? No sé, pues ya me confundí. Mierda, ¿qué te conté? El resto, estaba hablando del resto ya. Y que hoy un compañero resto. dijo que los Pero el resto impares sí, son por los los que son pares. divisibles por uno y por sí mismos. Y esos eran los primos, nomás aclaré eso ahí por la duda. Sí, Esos son pequeña los confusión. primos. Sí. Está bien. No, perdón, De en ahí mi viene mente yo la- te contesté. Sí. Bueno, lees mente, está bien. No. ¿Unos bizcochitos? ¿Unos bizcochitos? Pues ay, se dormía. A ver. Si yo quiero comprobar cuando un número es par o impar, lo divido por 2. ¿Qué me tiene que dar acá? Un número entero. Un número entero. Un número entero. Y si me da un entero, ¿el resultado cómo es? El resultado no, perdón, el resto. 0. 0. El resto es 0. En lenguaje Python, que me corrijan los colegas si me equivoco, tenemos en el lenguaje Python y en la mayoría de los lenguajes tenemos una instrucción específica para obtener el resto de una división. Que se le suele... ¿Es así la sintaxis o no? Sí, pero va con un if. Sí, sí. Sí. La sintaxis es así. Esto lo que me da es el resto de la El división. resto de la división entera. De la división entera, ¿sí? ¿Ven la diferencia todos? Esta
es la forma en la que yo, en un programa de computación, evalúo si un número es par o impar. Entonces, cuando estamos armando el algoritmo con la receta que resuelve esto, ¿cómo puedo escribir una instrucción programada que se pregunta si lo que está en la esquina es par o impar? Utilizando esto. Básicamente voy a escribir una expresión condicional. Si x, siendo x el número, 2 igual, el doble igual tiene que ver con una comparación, es 0, entonces este número es par. ¿Sí? Print es par. ¿Qué pasa si no da? ¿Eh? Debería ser impar. ¿Debería ser impar o es impar? Es impar. Es impar. ¿Por qué estamos seguros que es impar cuando el resto de la división por 2 no da 0? Porque no puede ser Porque cero. sí o no. Por la condición establecida. Por la condición, porque es sí o no. ¿Ven? Yo tengo la extrema certeza de que solo los números pares van a producir como respuesta a esta condición verdadero. Esto evalúa por true solo si el número x es par. Si no es par, el resto va a necesariamente ser distinto de 0. Yo no necesito preguntarme. Cuando estoy buscando un número impar, yo sé que es el número que es este. ¿Qué pasa si quiero plantear al revés? Si quiero buscar los impares. ¿Cómo escribo la condición si quiero plantear los impares? Que sea distinto de 0. Que sea distinto. Eso, en lenguaje de programación y en el que nosotros trabajamos, se llama Python, se escribe así. En vez de los dos iguales, le estoy forzando que sea igual a 0, y con el signo de admiración igual le estoy pidiendo que sea distinto de, ¿sí? Este sería una forma de buscar impar, ¿sí? Y también por defecto sé que cuando evalúo false es par. ¿Vieron? Sí, ingeniero, ¿usted intentó escribir false o qué es eso? Else. El else, bien, el else es el camino del no del if, ¿sí? Así de paso ya vamos introduciendo un poco el lenguaje. Esta es la forma en la que el lenguaje Python escribiríamos un if, ¿sí? Else es una etiqueta que en español sería si no. Entonces, lo que yo le estoy diciendo al intérprete es si verdadero, tal cosa. Si no, tal cosa. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, se entiende. De paso ya nos adelantamos, pero esa es la idea. Y fíjense que por este lado, acá estoy buscando par. Acá estoy buscando impar. ¿Funcionan o no funcionan estos dos códigos? Anda. ¿Les parece que anda o no? ¿Funcionan? La única diferencia es que en el camino del verdadero puse cosas distintas, porque por uno escribí la condición que busca el número par, y entonces en el camino del verdadero puse un cartel de es par, y en el camino del falso el cartel de es impar. El otro hace lo opuesto, pero como es una cuestión de sí no, también funciona, porque busco el impar, y en el camino del verdadero puse el impar, pero en el camino del falso, en el camino del no, puse el par. ¿Ven? Listo. Nos adelantamos una clase. Con esto, sí. En el código usted puso igual y dijo que eso corresponde a una comparación. En el caso del signo de pregunta, ¿dice distinto nomás o corresponde a otra cosa? No, es el signo de pregunta es como lo escribí. No, ¿qué signo de pregunta? Perdón, el de exclamación.
El de exclamación, esto que escribí yo, quiere decir X distinto de 0, significa. En lenguaje Python y en lenguaje C, esto significa X distinto de 0. El signo de admiración igual es el operador de Python que implica la negación, el negado. En este caso, como estos son expresiones numéricas, estoy comparando comparando desigualdad, ¿sí? Esto es desigual y x igual 0 es igual. Para hacer comparación, ¿sí? Cuando hago comparación, cuando escribo una expresión condicional, esta es la forma en la que se compara. Igual eso lo vamos a ver después cuando veamos el código, no se preocupen. Después repasamos. Ujú. Entonces, seguimos con nuestra receta. Acá tenemos, ya encontramos una forma en la que yo programo para averiguar si los números que están en las esquinitas son o no pares. ¿Están todos de acuerdo? Después de que puse esto, ¿qué me falta hacer ahora? Vamos a poner, por ejemplo, poníamos 6 con el 4 y agarro el único otro que me queda de los pares, el 2 con el 8. ¿Y ahora qué me falta para completar la solución? Los impares. Y colocar el 7 y el 3 y el 9 y el 1. ¿A eso se Listo, refiere? ¿y dónde coloco? Que al colocar los impares, la suma de las filas y las columnas den 15. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer? Puedo, por ejemplo, sumar esta. 6 más 2 es 8. ¿O no? Si acá coloco el 7, me da 15. Ahí hay alguien que detectó un error. Profe, Pero arriba te va a dar... Perdón, Ay, perdón. 2, 5 y 4 no te da 15, ¿o sí? Para No. mí lo que yo estoy mal. Y 6, 5, 8 tampoco. Entonces, ¿por qué está mal esta solución? Pares deben estar en diagonales. Pares que pusimos abajo. Sí, pero serían los pares cuya suma sea igual a 10. Claro. Deberían ir en las esquinas opuestas. Ahí está. Entonces, ¿ahora sí o no? Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Sí? Y ahora tenemos que seguir con los impares. Por ejemplo, el 7. ¿Cuál sería una regla para buscar qué impar poner de todos los impares que tengo? Vamos a ir borrando los que ya están asignados. ¿Cuánto le faltaría para llegar a 15? Exactamente, esa es la forma más fácil. 6 más 2 es 8. ¿Cuánto me falta para llegar a 15? 7. Si puse el 7 de este lado, su amigo va del otro lado. Y acá lo único que me falta, 6 más 8. ¿Cuánto me falta ahí? 1. El 1. 1. Entonces si puse el 1 acá, el 9 queda acá. Y así terminamos. ¿Ven cómo sacamos la regla para resolver el cuadrado mágico? ¿Cómo hicimos la receta? Habría que pasar en limpio, digamos. Tipo Ahora hay que cada pasar en limpio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a pasar en limpio? ¿Qué? ¿Cómo se llaman esos pasos que ustedes fueron los haciendo? pasos, los algoritmos. Un algoritmo. Ahí Lucas me escribe, sí, algoritmo, sí, eso es lo que vamos a pasar en limpio, vamos a hacer la receta, ¿sí? Entonces, acá, bueno, ya leyeron, si no leyeron... Disculpe, ingeniero. Sí. Pero hay un paso en el algoritmo, digamos, que como que no tiene justificación. O sea, da el resultado siempre, pero como que no tiene justificación o algo así. ¿Cuál es el paso que no tiene justificación? El de poner el 5 en el medio. ¿Por qué te parece que no tiene justificación? Y si sabría esa pregunta, no estaría planteando lo que le digo.
sea, no tiene justificación poner un 5 en el medio. ¿Cómo que no? ¿Qué dijo la ingeniera hoy que era el 5? Y es la media de los 9 dedos. Mediana. Mediana. No, es lo Claro, mismo la pero media que la mediana. ¿cómo sabemos que esa mediana va a ayudar, digamos, a resolver el problema? Es una propuesta. Es una propuesta, ¿por qué? Porque yo tengo que, yo sé que después tengo que completar el arreglo, porque estos, por ejemplo, esto es un arreglo, ¿sí? Es una parte de un arreglo. Esto es un vector que integra una matriz, pero es un vector. Este es otro vector, y este es otro, y este es otro, y este es otro, y las diagonales también son otros vectores, ¿sí? 6, 5, 4 es un vector que de alguna manera componen esta matriz y 2, 5, 8 de la misma forma. Dado que lo que estamos proponiendo en este arreglo geométrico de números tiene un centro geométrico, ¿sí? Ese centro geométrico adoptamos como la mediana, que es el centro de los datos. Fíjate que cuando yo me paro en 5, me quedan 4 para un lado y 4 para el otro, ¿sí? La tarea ahora la explicamos, tocayo. ¿Se entiende, Ramón, por qué agarro la mediana de los datos? Sí, sería como propuesta. Es una propuesta, no es que no está justificado, es una estrategia de por qué empezar, es una estrategia que tiene que ver con esto de que yo sé que cuando agarro la mediana me quedan la mitad para un lado y la mitad para el otro. Tiene que ver con estadística y con el ordenamiento y etcétera, etcétera, y la distribución de los números, ¿sí? Ese es un poco el concepto. Pero pararme ahí me permite a mí, porque fíjense qué es lo que pasa. Vamos a analizar, ya que estamos con esta discusión, por ejemplo, la diagonal, que es 6, 5 y 4. Miren, la diagonal 6, 5, 4. El 6 está de la mediana hacia arriba y el 4 está de la mediana hacia abajo. ¿Ven? Después, si agarro la otra, el 2 con el 8, el 2 está de la mediana hacia abajo y el 8 está de la mediana hacia arriba. ¿Sí? Y si me paro en las filas y en la columna, pasa otra vez lo mismo. El 1 con el 9. El 1 está hacia abajo, el 9 está hacia arriba. Y el 7 con el 3. El 7 está hacia arriba, el 3 está hacia abajo. ¿Se dieron cuenta encima de lo que está pasando con de lo que está pasando con la cantidad de posiciones que me estoy moviendo por cada uno de estos pares o no? Sí, te moves la misma Pero es igual la de un lado diferencia y que al hay otro. Es hasta el igual la 5. distancia, la diferencia que hay, ¿vieron? Hasta el 5. Hasta el 5. Cuando yo, por ejemplo, el 4 y el 6 son los dos que están al lado de la mediana, y el 7 y el 3 están cada uno de ellos a 2 lugares de la mediana, y el 2 y el 8 están cada uno a 3, y el 1 y el 9 están cada uno a 4 lugares de la mediana. ¿Se entiende? Esa es más o menos la justificación. Y si a tu cliente no le convence esa justificación, vos siempre tenés el comodín del título. Vos le decís, esto funciona porque yo digo que funciona, porque yo soy el ingeniero. Y para esto te cobro. Como cuando vos te vas al médico, te mira y te dice, toma paracetamol. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Ingeniero, Ujú. le hago una consulta. Lo del 5, si bien una propuesta, tiene bastante sentido, de hecho, ya que se ve que el 5 está en el centro y se coloca en el centro y bueno, de ahí sale todo. Pero los pares en las esquinas, ¿cuál sería la idea de poner los pares en la esquina? O sea, se ve que funciona, pero ¿de dónde se sacó ese razonamiento? ¿Usted sabría explicar? No, pero yo soy ingeniero.
Asunto cerrado, como dice el ¿Qué programa. estábamos diciendo recién? No tiene que ver por la diagonal y la sí, entendí, sumatoria pero de... No, había una regla matemática, yo no recuerdo en este momento cómo era, que si vos sumabas No, dos tiene, pares, algo así era, pero no recuerdo en este momento. tiene que haber algo, pero lo que podemos Sí, hay, hacer, hay una regla si la matemática. respuesta de que yo soy ingeniero no te convence, lo que podemos hacer es le llamamos a nuestro jefe, porque también ese es el segundo comodín que uno siempre tiene. Cuando el comodín del título no funciona, el segundo comodín es le llamo a mi jefe, arreglate con él. Le llamamos al jefe que eligió este ejercicio y le preguntamos por qué los pares van en las esquinas. No, esa no me la sé. Ahora, capaz que si la pienso un rato se me ocurre. No, yo preguntaba solo para saber si había una regla fácil de explicar, digamos, solo por eso. Gracias, igual. No, por Igual nada. hay una regla matemática, pero bueno, después si me acuerdo les digo. Sí. Hoy a la noche cuando no voy a poder dormir voy a buscar en Google cuál es la... Bueno, Fíjate, nos Marlene dice, los números pares, Marlene dice que la suma total es 45 de los números, dividido de 3 da 15, 5 es el centro, 10 es el resto. Por eso son los números pares. Dice. A ver, lo pego en el chat. no me convence, ¿sabes por qué? Porque 10 es el resto de 15 menos 5, que es el tercio de 45, pero 7 más 3 también da 10. Y son impares. Y el hecho de que sean impares es lo que nos restringe que no puedan estar en las diagonales. Puede ser porque el 5 es impar y necesitaba dos números pares para hacer un número impar. Ah, esa es buena, Debe venir por ahí, por lo que ¿quién? ¿Nahuel? Sí, sí. ¿Vieron que lo que dice Nahuel tiene sentido? Porque fíjense, par más par da par, más impar da 15, que es un impar que es lo que estamos buscando. Esa era. También. 7 más 3, 10 más 5. Dos pares más un impar te da el impar, algo así era. ¿Puede ser? Y claro, pero el 7 problema es que acá son todos impares. Bueno, no, pero está bien, porque fíjense que acá me quedan todos impares y me da un impar. No, pero ese dice por el tema de por qué ponemos los pares en las esquinas. Sí. Dos pares más un impar te da un impar. Por eso, eso era lo que yo quería decirle. Ahí está, esa. Esa es la justificación. Sí, ¿quién fue el que dijo eso? Nahuel. Nahuel, Anotarle una estrellita, a Nahuel le sumamos 5 puntos para el parcial. Ahí está. No sé qué Nahuel, ya veo que hay 500 Nahueles. No, Nahuel Maximiliano González. Ese González. era. Anotarle la estrellita y le sumamos 5 puntos. Esa era lo que yo les quería decir, no me acordaba. Ahí está, muy bien, Nahuel. Bueno, sigamos, si no, no vamos a terminar. Sí, porque nos recontra fuimos por la rama de los cuadrados mágicos y no sé qué más. Bueno, y Axel tiene que dar el ejemplo también. Sí, por eso. Ustedes, en definitiva, las soluciones que propusimos, ¿son una solución al problema o no? Sí, resuelve lo que se buscaba. ¿Y qué pasa en los casos en los que no tenemos una solución? Yo recién les di la respuesta fácil, que es la del título, el comodín del título. ¿Qué otra puedo hacer que es más inteligente y por la cual también le puedo cobrar a mi cliente? Buscar en internet. No. Eso seguro que lo van a hacer con ustedes. Internet, ¿qué hace? Ustedes todos buscan en YouTube. Antes de pensar, ya buscan en YouTube. Ese es el problema que tienen. Usar tablas. ¿Tabla de qué? De logaritmo, de multiplicar, de precio. Ver qué información podemos sacar de eso que todavía no está completo, digamos. Sí, y con esa información que sacás de lo que todavía no está completo, ¿qué haces? Parafrasear, a lo mejor. Que me ayude a poder resolver el problema. Generás una nueva alternativa con respecto a lo aprendido, entre comillas. Ajá. Cuando yo me voy al médico, me voy con el médico clínico porque me duele la cintura.
¿Y el médico clínico a dónde me manda? ¿Me arregla el problema de cintura? Capaz que me da diclofenac, que me hace bosta al estómago, Lo pero deriva. aparte de eso... Ah, entonces cuando me deriva, ¿qué hace? Se saca un beso de encima. Se No, integra. al contrario. Poncio Pilato. Pero Poncio Pilato cobró para derivarme. Esa es también una forma de solucionar. No cuando están rindiendo el parcial. Ahí me dice en privado uno, llamamos al amigo 8. Claro, llamar al amigo 8 quiere decir llamar al que tiene la solución. Yo no siempre tengo que tener la solución. Cuando están resolviendo el parcial, sí. Pero, ¿se entiende? En general, esto forma un círculo, que es ese circulito que está dibujado ahí, ¿sí? Es avanzar hacia otra, permitir avanzar a otra alternativa de solución. Es lo que está diciendo acá abajo, ¿sí? El médico clínico no me arregla el problema, pero más o menos me calma los dolores y me manda con otro médico que se supone me tiene que arreglar el problema. Si tienen una buena obra social, le cortan las piernas como a mí. No poner obstáculos a la creatividad. Sí, a mí me quisieron operar y no era necesario, solo porque la obra social paga. Perseverar. Esta es la clave para el éxito, ¿ven? ¿Qué podría hacer el médico clínico? Algunos de ustedes dijeron se saca un peso encima. La verdad es que sí, se saca un peso encima porque como igual cobra, se lava las manos y listo. En realidad, si yo soy un buen profesional, el ejemplo de la medicina no es muy feliz, pero lo que yo tendría que hacer, sobre todo si es un problema de mi ámbito del conocimiento de verdad, es agarrar y perseverar, buscar una solución creativa al problema que tengo. ¿Sí? ¿Qué? No puedo leer en voz alta con el mensaje en privado de Jonathan. Reflexión. Lo importante no es el método propuesto, sino contar con un método de solución de problemas. Para esto, lamentablemente, gente, no hay una receta. Fíjense que nosotros tuvimos cuánto tiempo perdimos para más o menos tratar una receta para resolver el cuadrado mágico. Y después esa receta que armamos para resolver el cuadrado mágico ya no nos va a servir solo si a ese cuadrado le aumentamos en 1 la dimensión en cada sentido. Probablemente nuestra receta falle o le falten pasos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Bueno, acá es como lo dice. Lo de la solución de problemas es algo que uno lo va desarrollando, ¿sí? Y cuando ustedes están intentando, ¿por qué yo al principio de la clase hice énfasis con esas ecuaciones que yo ya sabía que no servían y escribir una expresión matemática? Porque yo quiero me parece que es fundamental que ustedes tengan en cuenta esto. Lamentablemente yo observo que muchas veces cuando tratan de rendir el parcial de informática, se encierran adentro de una cajita así de chiquitita que se llama informática y parece que se olvidan de todo lo otro, de álgebra, de cálculo. No, al contrario. Ustedes fueron a álgebra y bueno, el compañero que necesita recursar va ahí de vuelta, porque las cosas que aprendo en álgebra también las ocupo acá. Y no las voy a ocupar solo en informática, las voy a ocupar en toda la carrera y las voy a ocupar en toda la vida profesional. Lo mismo que con lo que aprendo en cálculo, con lo que aprendo en física, con lo que aprendo en química, ¿sí? Entonces, es fundamental que ustedes desde el vamos siempre tienen, cuando van a aplicar creatividad, en esa creatividad entra en juego todo lo que yo ya sé de todas las áreas del conocimiento, no solo de la materia que estoy tratando de rendir, ¿sí? Bueno, Axel, vos que estuviste presente en la otra comisión, ¿qué hicieron con esto? ¿Lo salteamos y presentamos tu ejemplo? Sí, buscaron una solución, pero en la otra clase, en lo del cuadrado mágico, como que pasaron por alto, así que en esta se resolvió aquel, en la otra resolvieron esta, así si quieren pueden ver los videos después, como Claro, cualquiera. vamos a ver tu ejemplo entonces, si querés. Dale, entonces presentamos Como tu quieran. ejemplo, Axel. Dale, Porque dale, este está dale. resuelto en el video, Mati. Pueden verlo en el video ellos. Y el mío Claro. también, así que Sobre tiempo lo terminamos la vemos. clase por acá. Sí, no Dale, importa, presento si pero si lo explicás 2 veces, la segunda sale mejor. Y como acá hicimos recopado, está re bueno que explique de nuevo. Dale, dale. Comparto Así entonces. nuestros alumnos tienen el completo. Dale. Dale, ahí comparto.
pantalla. En teoría, estar compartiendo, que me deberían estar escuchando. Más o menos bien. Veo tu pantalla, pero hasta ahora solo el fondo de escritorio. A Ahora ver, sí, ¿está bien? algoritmo matemático, ahora sí. No sé los Ahí chicos. Perfecto, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve y se puntero y escucha. todo. Se ve y se escucha bien. Listo, explicamos entonces. Lo que yo voy a explicar es un algoritmo matemático, que son el tipo de algoritmo que básicamente tienen que ver con lo que nosotros hacemos, que es manejar números y encontrar soluciones con números. Que son casi todas las carreras va a haber, así que es un ejemplo que va por ese lado. Siempre que vamos a presentar un algoritmo, ¿qué es lo primero que hay? Antes de plantear un algoritmo. Si Saber alguien me qué vamos responde. a, o sea, qué queremos resolver. Claro, o sea, vamos a tener un objetivo, ¿no es cierto? En este caso, el objetivo del algoritmo que nosotros vamos a plantear es el que está en pantalla. Y el objetivo es que vamos a calcular la raíz cuadrada de un número y ese número está acotado. Va a ser mayor que 0, así no entramos en el campo de los complejos y toda esa cuestión. Entonces, una vez que tenemos un objetivo, ¿qué vienen después? La Plantear los elaboración. pasos Las Para poder condiciones. resolver. Ajá, Analizar el objetivo, digamos, cómo llevarlo a cabo. exacto. Y antes de analizar el objetivo, ¿no será que pueden haber o presentarse problemas a veces? ¿O ustedes la tienen clara en este objetivo? Pero sería plantearse el problema que te pide. Claro. Tratar de entender el problema y ver si estamos en condiciones de hallar una solución fácil o si hay algún inconveniente, ¿no es cierto? En este caso yo planteo un problema y es una pregunta, y es cómo se calcula la raíz cuadrada. ¿Ustedes saben cómo se calcula o no? Si le tuvieran que dar para calcular a mano una raíz cuadrada. Por ejemplo, le digo la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. 2. Ajá. ¿Y cómo la obtuviste? Porque sé que 2 elevado al índice da 4. Exactamente. Y ahora si te digo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 5, que está bien cerquita, ¿la podrías calcular así de rápido o no? No. Entonces hay un problema ahí, ¿no es cierto? Que por ahí intuitivamente podemos calcular para ciertos números, pero como que no tenemos claro el algoritmo a seguir, ¿no es cierto? Exacto. Por ahí otros me decían hoy que calculan la raíz cuadrada con la calculadora o con una función determinada. Y bueno, el problema va que no se usa calculadora para justamente ver cómo está el algoritmo atrás. Entonces, una vez que sabemos el objetivo, que sabemos los problemas a los que nos enfrentamos, hay un par de preguntas que nos podemos hacer, y ahí yo puse algunas acá. Por ejemplo, ¿qué herramientas yo tengo para resolver el problema y para cumplir el objetivo? ¿Cómo uso las herramientas? O sea, tengo que saber usar las herramientas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles de todas las herramientas que yo tengo me sirven para poder cumplir el objetivo? ¿Tienen en claro todas estas preguntas? ¿Saben para qué servirían? Supongo que sí. ¿Me escuchan o no? Sí. Sí, se escucha. Entonces avanzamos. Hay una posible solución que salió hace muchísimos años atrás, que incluso era antes de Cristo, una época prehistórica, y en aquel momento no había ni computadoras ni nada de lo que hay hoy en día. Entonces esta gente sabía muy bien las herramientas que ellos tenían y eran estas herramientas. Podían hacer operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, y también tenían algo de conocimientos geométricos. Entonces con estas herramientas que ellos tenían, dijeron, podemos hacer un algoritmo que nos permita hallar de una forma fácil y rápida la raíz cuadrada. ¿Ustedes con estas herramientas se les ocurriría algún algoritmo o no? ¿Cómo creen que podían sacar una raíz cuadrada? ¿Sí? No escuché. No fui yo. Le pregunté a los chicos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué algoritmo pueden hacer con esas herramientas? Multiplicación. Sí, se puede. A ver, no entiendo si con estos algoritmos se puede. La pregunta es si con estos algoritmos se puede Si con resolver estas- el problema en particular. Claro, si con estas herramientas, si dispones de estas herramientas, si podrías armar un algoritmo con estas herramientas básicas
para poder solucionar tu problema. Ah, sí, se puede, sí. ¿Cómo lo harías? A ver un ejemplo. ¿Se te ocurre o no? Haciendo el ¿A lo que módulo quería? de la hipotenusa de un Sí, sí. El Yo módulo creo de la que hipotenusa. A ver, ahí cuando hacen de módulo y cuestiones, ¿cómo te ocurriría? Porque la hipotenusa tiene ya raíces y todo para solucionar, ¿o no? claro, yo ocuparía un lado al cuadrado y el otro lado al cuadrado y la hipotenusa hasta el cuadrado, o sea que ¿Y cómo despejas eso? Porque ahí tienes que ocupar la raíz, que es lo que estás tratando de descubrir cómo calcular. Claro, es como que hay otras herramientas que van a ser más efectivas, digamos, más rápido. Por Sí. ejemplo, la raíz, la potencia. Obviamente, pero justamente en este punto de la historia nosotros queremos saber cómo calcular eficientemente una raíz cuadrada para poder después resolver otros problemas usando esa herramienta, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en el módulo Ajá. podría ser la multiplicación del mismo número y después sumando otra vez un número igual, en caso. Como por ejemplo al cuadrado, digo. 2 al cuadrado va a ser igual a 2 por 2. Y sí, o sea, se quiere sacar la raíz de un número X, por ejemplo. Sí. La operación sería la raíz cuadrada de n igual a X. Se cumple si solo si X es por X Ajá. es igual al radicando, digamos. O sea, se puede Claro. utilizar la herramienta de multiplicación para hallar la raíz cuadrada. Sí, pero ¿cómo va a ser para encontrar qué número hay que multiplicar por sí mismo para que dé la raíz? De forma fácil, que no tengas que andar probando y probando y probando un montón de números hasta que encuentres. No sé si se entiende por dónde va el problema o no. Les muestro cómo ellos plantearon la solución. Geometría básica es esto. Ustedes saben que esto es un rectángulo y que si tienen una base y una altura, si multiplican base por altura, tienen el área, ¿no es cierto? Imagínense esto. Base por altura nos da el área, pero esta área que está acá es el número que nosotros vamos a querer descubrir la raíz cuadrada. ¿Cómo tiene que ver esto con lo otro? Así. Imagínense ahora que a este rectángulo que tiene una base por una altura determinada, si yo voy modificando la base por la altura, sin cambiar el área, hasta un punto en el que más o menos la base y la altura sean las mismas. ¿Qué estaría pasando ahí? Sigo teniendo X, porque es base por altura, pero ahora las bases por altura son casi lo mismo, o prácticamente lo mismo. Si llegan a ser lo mismo, yo incluso puedo cambiar la D por la H, ¿no es cierto? Reemplazo, me queda B por B es igual a X. Y a su vez esto puedo escribirlo así, B al cuadrado es igual a X. Y a su vez si despejamos esto, podemos llegar a concluir que si la base y la altura son bastante parecidas, la raíz cuadrada de X termina siendo el valor de un lado. ¿Esa parte me entendieron o no? Sí, sí. Bueno, entonces una vez que más o menos conocemos esta relación geométrica, la pregunta sería ¿cómo hacemos para ir modificando los lados de un rectángulo cualquiera hasta que sea un cuadrado? Y eso ellos lo resolvieron bien. Y la solución que dieron fue esta. Pero esta solución fue al algoritmo completito ya. Solo que les presenté lo de los cuadrados para que puedan entender un poco mejor de dónde sale cada cosa. En el algoritmo que plantearon hay una serie de pasos que son cortitos y van de la siguiente manera. El primero dice que hay que elegir dos números, B y H, de forma que B por H sea igual a X. Que X es el número en el que queremos obtener la raíz cuadrada. ¿Está? Hasta ahí se entiende perfecto. La cuestión que, el paso siguiente, cada uno tiene que preguntarse si H y B son más o menos parecidos. Y si es así, vamos al paso 6, en donde podemos afirmar que B es el resultado de la raíz cuadrada. Por todo el tema ese de que vimos recién del área al cuadrado. ¿Está? Si no son iguales, lo que tenemos que hacer es empezar a asignar ciertas relaciones a cada uno de los lados del cuadrado para que se vayan transformando en un, del rectángulo para que se vayan transformando en un cuadrado. ¿De dónde salen estos números acá? Si ustedes quieren descubrirlo, los pueden pensar después para ver por qué tiene sentido. Pero el punto de ahora es que tenemos un algoritmo. ¿Qué hacemos cuando tenemos un algoritmo?
nos fijamos si cumple lo que estamos buscando. Exactamente, exactamente. Cuando tenemos un algoritmo, lo que hacemos es, queremos ver los resultados. ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? Y si funciona, ¿será que es eficiente? ¿No es eficiente? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos una primera aproximación de un algoritmo, lo que queremos probar es si satisface los objetivos que nos habíamos planteado. Y yo, para ver justamente si este algoritmo funciona, lo que hago es proponer una prueba, y la prueba que vamos a hacer es ver cuál es el Hola. resultado de la raíz de 2500. ¿Alguien me habló? ¿Qué pasó, Mica? ¿Todo bien y vos? Hay un micrófono abierto, a ver de quién Ahí es. le silencié por las dudas, se ve que se confundió. ¿Silenciaste? Ah, Ahí bueno. está. Sí, sí, así no le Saluda a comprometemos al Mica. muchacho. Sí, Saludo a Mica. Saludos a Mica. Ahí sí contestan rápido los chicos. Ahí sí. Sí, ahí están atentos. Bueno, seguimos. La prueba de la raíz de 2500. 2500 es un número lindo, igual que hoy el 4. Entonces la raíz pueden sacar fácil, que es 50, para tener referencia nomás a ver si el resultado da. Entonces, lo que hacemos cuando tenemos el número, siguiendo el algoritmo que nos presentaron hoy los babilónicos, era buscar dos números tales que su multiplicación da el número, ¿no es cierto? Acá no es que me maté mucho, sino que dividí 2500 por 2, entonces 2 y 1250 multiplicados dan 2500. Lo que yo hice fue plantear un script que me resuelva el algoritmo para ir viendo de qué forma las bases por la altura van modificando sus valores hasta que se aproximan al resultado que estábamos buscando. Yo ahora voy a pausar la animación, así les explico mejor un poco lo que está acá. Esta línea azul que está acá es el valor que estamos buscando, que es el valor 50, que hoy en día podemos calcular fácil y rápido por todas las herramientas que hay, ¿no es cierto? Y lo naranja son los diferentes valores que va tomando en este caso el lado B, o la base del rectángulo que planteamos al comienzo. Ven que en un principio acá, le voy a explicar los ejes ahora. El eje de abajo es la iteración, son números enteros, digamos, la iteración 1, la 2, la 3, los intermedios no le demos por pulilla. Entonces la primera vez que itera, ven que la base vale un número bastante alto. En la segunda iteración ven que vale más o menos 300, en la tercera iteración vale un poquito menos de 200, en la cuarta ya vale 100 y alguito, y en la quinta ya casi vale 50. Ahora si saco la pausa, van a ver que aproximadamente para la iteración número 6, acá arriba le estoy poniendo los valores que tiene, vale 50 y monedita, ¿está? Y H vale casi lo mismo. Y si sigue, en la próxima iteración, ven que ya estamos prácticamente con el resultado, ¿está? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que con este algoritmo, si lo voy repitiendo, cuando repito la vez número 7 voy a tener resultado. Ahora miren lo que pasa si yo entro con valores diferentes. Es para el mismo número. Voy a querer obtener la raíz de 2500, pero ahora en vez de poner hoy el 2 y el 1250, yo agarro y pongo 20 y 125 que multiplicados dan de vuelta 2500. Pero vamos a ver cuánto tarda en resolver. Ven que para la tercera iteración, la curva naranja, que es lo que representa la base, cuánto está valiendo, ven que ya llegó a 50. Entonces, ¿qué cosas podrían concluir de este algoritmo? ¿Qué será lo que pasa? ¿Funciona, no funciona? ¿Es eficiente, no es eficiente? ¿La eficiencia depende de algo, no depende de nada? ¿Me escuchan, no me escuchan? Yo diría, sí, sí, yo diría funciona. que el algoritmo funciona y es eficiente en medida que los valores, digamos, asignados estén más próximos, ¿puede ser? Exacto. En la medida que los valores iniciales, la condición inicial de que yo le dé, si los valores son parecidos entre ellos, el algoritmo te saca el resultado más rápido. Eso es lo que estuvieron viendo, ¿no es cierto? En definitiva, lo que yo hago con los valores estos es cambiar la pendiente con la que baja la curva esta. Miren, vamos a mirar de vuelta. Ven que así baja rápido, ¿no? Y si vamos al caso anterior, que era 2 y 1250, van a ver la pendiente de lo que tarda. Ven que de a poquito empieza a aproximarse hasta que llega, ¿no? Más o menos en la séptima. Entonces lo que podría decirse es que es eficiente en la medida de las condiciones iniciales, ¿está?
Es una forma de caracterizar nomás el algoritmo. Más adelante, cuando ustedes hagan, investiguen algoritmos, van a ver que hay algoritmos que no dependen de las condiciones iniciales. Ponele, le pongas 2 y 1250, él te va a tirar el resultado en 3 iteraciones, en 4 clavaditos, sin importar lo que. En este caso, si ponemos un número muy grande y las condiciones iniciales son muy diferentes entre ellas, vamos a ver que va a tardar más pasos en poder obtener la resolución. Pero es algo que funciona. Lo importante a la hora de plantear algoritmos es primero lograr que funcionen y luego que funcionen, analizar por ahí los pros, los contras que tienen y en base a eso ir buscando mejoras. Y para terminar, hice una grafiquita en donde, aparte de graficar B, la curva de abajo, la verdecita, es la H también. Entonces podemos ver tanto como B converge al resultado que estamos buscando y H también converge al resultado que estamos buscando, porque justamente lo que estamos haciendo es modificar los lados del rectángulo para que sea un cuadradito. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió algo? Como acotación, las gráficas que están viendo son cosas que hice en Python, así que ya es de paso es un ejemplo de lo que se puede hacer con el lenguaje que vamos a aprender a usar. Si escribieron algo en el chat, no estoy viendo, así que disculpen si no contesté algo que Sí, estaba ahí. se entendió, se entendió. Perfecto. No, Axel, no había mensajes de los chicos, gracias por el ejemplo, estuvo bueno. Re Yo lo que bien. puse por escrito es que ahora en las materias entiendo que ustedes están por cursar, creo que o están cursando cálculo 2 o la van a cursar, ¿no? Y después también matemática aplicada, bueno, ahí se abordan otros métodos que similar a este que Axel nos muestra como ejemplo, trabajan sobre esta idea de la iteración, ¿sí? Son distintos también algoritmos, que incluso el que quiere puede tomarse el trabajo de programarlo. Fíjense qué lindo que está este script que hizo Axel, sacó el resultado como una animación para ir viendo a medida que itera el algoritmo cómo va aproximándose o no. Afortunadamente este es convergente siempre, o no sé si no probaste, Axel, cuál es el punto de no convergencia. Ahí vamos. Justamente eso, ese dilema salió en la clase que tuvimos hoy. Porque si van viendo acá, justo 2500, cuando hacemos las operaciones que habíamos visto hoy en el algoritmo, que voy a ir para atrás, van a ver que el algoritmo que tenemos acá, ven que tiene un cociente acá. ¿Y qué puede pasar en los cocientes? ¿Cuáles son los posibles resultados a la hora de hacer un cociente? ¿Cómo puede ser el resultado? Puede ser indeterminado. Bueno, indeterminado, pero en este caso no porque hay un 2. O sea, siempre va a ser determinado. Pero las características del resultado, ¿cómo pueden ser? Paro, impar. Puede ser ¿Sí? un decimal también. Esos decimales, ¿qué más hay dentro de los decimales que podemos encontrar? La caracterización. ¿Qué campo podemos Propios o incluir? impropios. Propia o impropia. No, puede ser racional o irracional. Exactamente. ¿Los irracionales qué tienen? Y si fuese irracional, digamos, en la gráfica por más interacciones, jamás convergería, digamos, al número que estamos buscando. Exacto. Porque si es irracional, en la parte de los decimales tenemos infinitos valores, ¿no es cierto? Y nosotros cuando estamos usando una máquina para obtener un determinado resultado, las máquinas tienen componentes o capacidades que son finitas, o sea, están limitadas en sus capacidades. Entonces, cuando hacemos un algoritmo de este estilo que itera sobre algo, tenemos que trabajar con un error que estamos dispuestos a asumir. Y ese error trabajan todas las calculadoras que ustedes usan, trabajan con ese error. Yo voy a tratar de pausar acá antes que termine para que vean lo que pasa. Ven que acá está en 58.36 la base. Voy a dejar que avance uno más y acá freno. Ven que está en 50.59. Si avanzamos uno más, ve que está casi en 50, ¿no es cierto? Yo lo que hice para determinar cuándo el resultado es correcto es fijar un error que para mí es permisible. En el caso mío, yo el error dije, mira, cuando el error es menor que 0.001, el resultado ya está. Deja de iterarme. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo ponga una raíz que no tenga divisiones que sean racionales, el algoritmo va a seguir calculando y calculando infinitamente
porque las diferencias en cuanto al error que hay entre una gráfica y la otra nunca va a ser netamente cero. No sé si se entiende. Entonces van a empezar a oscilar, por ahí la grafiquita acá porque se pasa, después vuelve y va a quedar, o sea, no va a terminar de converger directamente. Por eso grafiqué la última gráfica, que por ahí serviría. ¿Tenés, Axel, el gráfico de un caso de no convergencia? Eso no hice justamente porque la idea era mostrar algoritmos, pero sí estaría bueno ahora que me dicen, pero no sabía que iba a llegar a salir. Yo esta gráfica hice para lo siguiente, porque si nosotros vamos restando en cada punto la diferencia que hay entre la base y la altura, tenemos el error, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo sabemos que llegó al resultado? Cuando la resta entre estas dos o es muy chiquitita o es cero. Y de esta forma se sabe cuándo se obtiene el resultado que estamos buscando. No sé si eso aclara algo o empeora. Este concepto de error que les está mencionando Walter, ay, Dios, Axel. se acordó. Axel. Axel, perdón, Axel. Este concepto de error que les está mencionando Axel, presten atención a lo que él dijo. Dijo la diferencia o la distancia entre el valor real y el valor aproximado. ¿Y qué fijó él como consigna? Que cuando esa diferencia o distancia es menor al tanto por ciento o menor a tal número, él asume que su algoritmo de aproximación ya concluyó. ¿Por qué? Porque asumo que el resultado que tengo es lo suficientemente bueno como para ser aceptable. ¿Encontré el valor real? Quizás no, pero estoy lo suficientemente cerca del valor real y eso es lo que importa. Ese concepto de error, visto desde ese punto de vista del error, es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí les está remarcando Axel en la presentación. Estamos trabajando con un algoritmo que aproxima, ¿sí? Aproxima. Nosotros a través de este método iterativo queremos aproximar el resultado de una raíz, ¿sí? Esa es la forma en la que trabaja el método. ¿Se entiende este concepto de error, de distancia? ¿Por qué hablo de cuánta distancia? ¿Y por qué fijo una cota máxima de error, lo que se entiende en la estadística como cota máxima de error? Perfecto. ¿Alguno de ustedes ya cursó estadística? Si no cursaron estadística, ustedes van a ver que cuando trabajen estas cosas desde el punto de vista estadístico, se trabaja con los conceptos que son el intervalo de confianza o el nivel de confianza. Entonces yo fijo, estadísticamente analizando los resultados del algoritmo, fijo un nivel de confianza del 5%, del 10%, del 1%, si quiero ser demasiado exigente, y con eso me alcanza para juzgar si el algoritmo de aproximación que estoy realizando sirve o no sirve. Y eso en su vida real se trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo. No importa en cuál de las ingenierías ustedes van a trabajar. Por ejemplo, la ingeniería civil suele fijar, no está Mario hoy acá para no chingarle, pero a veces la ingeniería civil, por ejemplo, fija que en una pared de 100 metros de largo, si le erro la alineación de la pared por 5 centímetros, ellos asumen que está bien. La pared no es una línea recta perfecta, pero tiene un error conocido, como máximo de 5 centímetros. En una pared de 100 metros de largo, lograr que me quede como máximo 5 centímetros desalineada es fijar una cota de error del 5%. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esas cosas. Rango de tolerancia, exactamente, y ahora me escribí en privado. Es un rango de tolerancia eso. Esas tolerancias, ¿ven? Y esos conceptos son transversales a todos los ámbitos de la ingeniería y a muchas otras ciencias también. No a la de los políticos, que ellos le erran por el 4000%, pero bueno, ese es otro ámbito. Ingeniero, otra cosa que noté del algoritmo que plantea el compañero es que, a ver, no sabemos el número de interacciones, digamos, que va a realizar el programa, pero sí tenemos un hasta que, digamos, una condición para que termine. ¿Cómo era que se llamaba eso? Que no me acuerdo. Ayer vimos esos dos tipos de estructuras fundamentales. Uno era el que sí sabíamos cuántas iteraciones
y el otro era, como vos dijiste, lo que planteó Axel, que tiene que ver con hasta que el error sea menor a tanto. ¿Algún compañero se acuerda cómo le llamábamos a esa estructura? While, mientras. Mientras que, si queremos escribir la condición, ¿cuál es la condición que usó Axel para programar este algoritmo? Claro, era while y la otra era for. Esa, la condición era que H sea aproximadamente a B, digamos. Que un lado sea aproximado al otro. Me parece que Axel dijo otra cosa recién. ¿Qué dijo Axel recién? Fijó un valor 0,001. No me equivoco. Sí, es lo que acaba de escribir en el chat. Fíjense que Axel escribió H menos B menor al error tolerado. Esa es la condición que él utilizó para el while. Acá en este caso la figura h menos b sería tomar el valor acá de b en cualquiera de los puntos, ahí voy a pausar. Hago el valor de este naranja menos este verde. Ven que si hago la resta acá me va a dar un número re grande, ¿no es cierto? 300 menos algo chiquito me da 300, ¿no es cierto? Y cada vez que me voy acercando al resultado, esta resta va siendo más chiquitita el resultado. Entonces siempre voy comparando eso. Cuando la resta de esto es algo chiquitito, listo, tengo resultados. Eso sería la condición que están hablando. Claro, claro. Perfecto. Y acá nos encontramos también, gracias a este ejemplo, surgió otro problema muy interesante. Vieron que hay algoritmos en los que yo a priori puedo establecer la cantidad de iteraciones. Hay algunos de estos algoritmos en los que yo tengo una ecuación que con anticipación me permite determinar aproximadamente por lo menos cuántas iteraciones va a consumir. Hay otros que no. En este caso, por ejemplo, yo a priori no vi si Axel hizo el cálculo de previamente, en función de las semillas que toma, predefinir cuántas iteraciones va a tomar. Simplemente fijo la condición determinación, digo, para tanto error, para un error menor a tanto, ahí termina la iteración del algoritmo. Eso también es interesante que ustedes lo tengan en cuenta desde el punto de vista de la programación. Eso por ahí está muy relacionado con la eficiencia que estamos hablando acá. Este algoritmo, como era pensado para hacer cálculos a manos en la época en la que todo se hacía a mano, ¿no es cierto? Fue pensado por el lado de que con pocas iteraciones puedan tener un resultado bastante bueno para las necesidades de la época, ¿no es cierto? Hoy en día, para calcular la raíz cuadrada, hay muchos métodos que son mucho más eficientes, pero bueno, a modo de dar un ejemplo, creo que este me pareció interesante por lo menos. No me imagino a los babilónicos rayando sobre piedra 150.000 iteraciones de un algoritmo de Gauss o alguno de esos que son más No largos. termina, ¿no? Sí. Así 30, 40 decimales de resolución calculando pi, por ejemplo, en 300.000 iteraciones. Bueno. Así que bueno, estamos por acá. Yo de todas formas el ejemplo que le mostré es uno bastante extremo, porque miren que el más extremo sería tomar siempre la base igual a 1, entonces la altura es igual al valor que quiero calcular, ¿no es cierto? Que sería el caso más extremo, entonces el que más tardaría, ¿no? Y a medida que adopto valores que están más o menos cercanos, ven que disminuye considerablemente. Acá con 3 iteraciones ya tengo un resultado con una aproximación demasiado buena. Así que es para darle una idea nomás de la potencia que tenía el algoritmo, que es un algoritmo que viene de siglos y siglos atrás. O sea, a lo que podemos llegar cuando nos ponemos a pensar y a buscar soluciones para los problemas que tenemos, digamos. Eran soluciones altamente eficientes porque corresponden a una era en la que no tenían redes sociales, entonces invertían su tiempo Claro. libre en desarrollar En cosas muy creativas. Y Eso iba a decir. No había internet en esa época, entonces se ponían a pensar. claro, se ponían a pensar, en vez de buscarlo en YouTube, pensaban. Exactamente. Bueno, Mati, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos que hagan el cuestionario? ¿Qué te parece? Y a mí me parece que sí, porque leí en el grupo que aparentemente tienen plazo hasta las 19 y ya son y 25 y tienen que contestar el Dos cuestionario. cositas. Sí, dos cositas antes de terminar. Al finalizar esta presentación, sí, hay 3 ejercicios para hacer. Traten de hacerlos ustedes en su casa. Y otra cosa, los días jueves
¿sí? Traten de no entrar antes de tiempo a la sala, porque la sala, por ahí lo voy a ocultar, porque se está usando la sala para otra materia. Así que la vamos a habilitar siempre cerquita de las 4:30. ¿Estamos? Así que no se asusten si no la ven en la página del Moodle. ¿Se entiende? Porque O si no, si la ven, no entren. o no entren, por Digamos, eso. Sí, sí, ok, ok. Entren y 25 y 28, porque la estamos usando, si no empiezan a entrar en otra materia que nada que ver. sí, esto es como cuando íbamos de verdad a la facultad, digamos, que cuando no podés entrar al aula mientras que el otro todavía está dando clase y empieza a arrastrar la silla y todo eso. Exactamente. Así que bueno, ¿qué hacemos, Mati? ¿Dejamos acá? Igual es hasta las 19:30 el cuestionario. Va a estar habilitado hasta las 19:30. Por mí sí, no sé, yo creo que estamos, digamos, el ejemplo, Axel explicó su ejemplo, se lo Sí, está mandamos perfecto. a... Tienen el Bueno. ejercicio que les queda, traten de resolverlo ustedes, el que queda en el Ujú. PDF, De ¿sí? última van a consulta. Si no les Claro, sale o algo, están los horarios de consulta. No sé si alguien tiene alguna consulta de los temas que hablamos hoy o de lo que se explicó ayer en clase, recién estuvimos discutiendo algo de for y while, ¿a alguien le quedó alguna duda respecto de esas estructuras? La actividad está más abajo, fíjate, Marlene. Abajo de la actividad 4. No, yo el concepto, al menos de esa de la estructura, lo tengo bien, lo entendí bien, pero por ahí lo que me cuesta es acordarme de los nombres y eso. Eso es con práctica. Así que no te hagas problema. Si te acordás, si, el secreto es que se acuerden el nombre en inglés. El nombre en Ujú. inglés, uno es for, que se traduce como para, ¿sí? Para contador empezando en 0 y hasta contador menor a 8, aumentando de 1 en 1, hacer tal cosa. Y el otro se llama while, que quiere decir mientras. Mientras el error es menor a 0.01, actualizar los resultados de la aproximación. Me preguntan cómo se toma asistencia. A partir de la semana que viene se va a implementar el sistema de asistencia. Tengo entendido que va a ser automático. O sea, cuando ustedes crucen por el Moodle para acceder a la sala, debiera del sistema registrarles el presente de la clase. Entiendo que esa va a ser la forma, si no vamos a ver qué otra forma se va a usar. Sofía me está preguntando dónde hay consulta, qué día. En el Moodle, en donde ustedes tienen los links para entrar acá a la sala de videoconferencia, debajo de eso o arriba de eso, no me acuerdo bien la ubicación, pero sé que en la misma sección hay un librito que dice horarios de consultas. Si entran en ese librito, están todos los nombres de todos los docentes de la materia y adentro de cada página de cada docente tienen toda la información de la consulta, el día, la hora y la plataforma, porque usamos plataformas distintas. Cada docente tiene lo suyo para dar la consulta. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No, profesora. Bueno, No, entonces ya podrían empezar a hacer el cuestionario. Nosotros damos por terminada acá la clase. Si traten de hacer entonces los ejercicios que están al final de la diapositiva, a ver si les sale. Y cualquier duda, bueno, en horario de consulta. Una pregunta. Sí. ¿El cuestionario tiene una cierta nota de aprobación o es por la asistencia? Pregunto. Vos contestá y tratá de que te vaya bien y No, después claro, vemos porque pregunto porque vi en el cuestionario, ingresé tipo 3, vi en el cuestionario que cerraba a las 7, digo, pero si cierra a las 7, tenemos clases hasta las 7, no voy a poder hacer, y lo hice antes. Y bueno, por eso preguntaba si tenía una cierta nota. Conceptual, Sí, dice. sí, yo también completé el cuestionario antes de empezar la clase, ¿Y cómo pero no pasa completaron si nada. todavía no habíamos dado los temas? No, Porque yo había Ah. leído toda la clase en el aula virtual antes de empezar la clase y ahí contesté el cuestionario. Ah, Claro, bueno, también. La verdad Y no sé otra cómo es cosa, la calificación, porque no la hicimos nosotros.